Del movimiento al socialismo reconoció que en el gobierno de Evo Morales se creó lo que llamó patriotas digitales que no cobraban sueldo y realizaban de oficio, de forma voluntaria, esta acción, este trabajo para difundir la gestión de gobierno. Mientras que ahora señaló que existen mercenarios digitales que gastan más de $1 millón para desprestigiar a Evo Morales, a la cabeza de la viceministra Halcón. Es más un tema migratorio, según lo señalado por las autoridades chilenas, la que estaría motivando ese refuerzo de seguridad militar en su frontera. Es una decisión soberana de Chile, pero al tratarse de un tema migratorio... Yo conozco que existían estos jóvenes estudiantes patriotas, como los denominé ayer y los vuelvo a denominar, que no cobraban un sueldo, un salario, desde su celular o su computadora, con sus recursos, defendían el proceso de cambio, defendían nuestra revolución, socializaban programas y proyectos, nuestras políticas sociales. Ese era el trabajo de los guerreros digitales en el pasado. Es decir, se ha distorsionado el concepto de guerrero digital hoy a otro tipo de trabajo para dañar, desgastar la imagen de una autoridad. Es un trabajo perverso que sigue una instrucción desde arriba y baja como un pulpo hasta abajo, con sus tentáculos en todas las instituciones. Esa es la gran diferencia que existe entre el pasado y el presente. Antes no había ese sueldo. Hoy hay que aclararle al país, esta eliminación o esta denuncia no lo hace Evo Morales, Héctor Arce, un senador. Lo hace Meta, que es la propietaria de estos aplicaciones como el Facebook, Instagram y el WhatsApp. Y continúa la pelea interna dentro del movimiento al socialismo. El diputado Rolando Cuellar desde Sucre llamó delincuente al diputado Arce y manifestó que existe una organización criminal que está apoyando a Evo Morales y que detrás del exmandatario también hay corruptos. Acusó a los guerreros digitales de desestabilizar la gestión de Luis Arce. Héctor Arce es el menos indicado, no tiene moral ni sangre en la cara, no se colorea un poquito para tener vergüenza a salir a hablar de moral ni ética. Héctor Arce es un criminal, es un delincuente, donde ustedes saben que nosotros hemos hecho una fiscalización en el municipio de Omereque y ya la fiscalía admitió la demanda penal. El señor Héctor Arce tiene que estar preso. Este es un criminal que no debería estar en la Asamblea Legislativa. Nosotros como diputados vamos a fiscalizar las obras, el daño económico al Estado, el daño económico al pueblo de Omereque. Realmente es el menos indicado. Cuando uno tiene paja en el ojo, es mejor que se calle. Si tenés una cola con miles de actos de corrupción, 200 millones que se pelaron en 2 proyectos, en la represa y en el canal de riego, es mejor que se calle. Pero si tenés semejante megacorrupción en tu gestión, no hay moral. Quienes apoyan a Evo Morales es una organización criminal quien apoya a Evo. Las bases del MAS no lo están apoyando a Evo. Quien apoyan a Evo son los que están involucrados en el fondo indígena, en el tractorazo, en Juan Ramón de Quintana, la corrupción de los camiones. Todos los corruptos apoyan a Evo. Todos los que vivieron de la política 20 años son los que apoyan a Evo. Las bases, que es el 90%, apoya a Lucho David. Y por su lado, el diputado del MAS, Juan José Huanca, niega que existen guerreros digitales y menos que sean financiados con recursos públicos. Pidió al diputado Héctor Arce que si tiene pruebas, denuncie formalmente. Toda denuncia tiene que ser evidentemente valorada, ¿no es cierto? Pero también tiene que ser demostrada. Ese es el tema. A veces las denuncias mediáticas quedan ahí. Generalmente pasa eso. Entonces tiene que asumir donde corresponde, ¿no? Si hubiera algún tipo de irregularidad o infracción, o se estaría contraviniendo algún tipo de normativa,
con mucha más razón, en calidad de parlamentarios, tenemos que velar pues porque los recursos se inviertan como corresponde, pensando en todas las bolivianas y en todos los bolivianos, ¿no? Entonces ese es un primer apunte que hay que dejarlo claramente establecido, que tiene que haber transparencia. Y si él habla de, no sé, de una estructura y de inversiones por ahí que estarían siendo indebidas, lo tiene que demostrar, lo tiene que asumir como corresponde, ¿no? Tiene que demostrar dónde corresponde. ¿Y dónde corresponde? Es en el Ministerio Público, ¿no? Mucho más, ratificamos. Si hubiera plata de por medio y plata que viene del Estado, plata que es de una u otra manera también de todos los bolivianos. Desde Santa Cruz, el vicegobernador Mario Aguilera asegura que en el caso de los guerreros digitales se debe investigar porque se están utilizando recursos del Estado y quien tenga esa responsabilidad de haber generado un daño económico debe ser sancionado. Eso es una muestra clara de la falta de control que existe dentro de las entidades llamadas a darnos tranquilidad y seguridad en cuanto al manejo de opinión pública. Ojalá que esto no quede solo en la denuncia, sino que se profundice, se aclare, se tengan los responsables y obviamente quien tenga responsabilidad de haber generado un daño económico, como se dice ha sido en la acusación, bueno, cumpla con la devolución de esos recursos a la ciudadanía que tanto lo necesita. Y también se anuncia una interpelación a la ministra de la Presidencia. El diputado Freddy López del MAS anuncia que se va a interpelar a la ministra de la Presidencia para que explique cómo, de dónde y cómo se manejan los recursos públicos para pagar a los llamados guerreros digitales. Nosotros dijimos como diputados que vamos a convocar a las autoridades y particularmente al Viceministerio de Comunicaciones para que pueda informar cuáles son los destinos de lo que es el presupuesto de esa dirección o de ese ministerio. Obviamente está en nuestra labor, en nuestro trabajo como diputados, cumplir con el control y fiscalización y en su momento también ellos responderán a un informe oral y asimismo tal vez en su momento a una interpelación, porque son dineros del Estado, del pueblo, que tienen que ser respondidos. Se han pasado la información de que estuviesen gastando los presupuestos dentro de lo que es el Viceministerio de Comunicaciones y mismo de Presidencia, ¿no? Y creo que en su momento, cuando nosotros hagamos la convocatoria para el informe, ellos responderán cuánto se ha gastado en comunicación dentro de lo que es la gestión del presidente Lucho, ¿no? Vamos a cambiar de tema. ¿Qué está pasando en las cárceles del país? Porque en 2 meses, en los 2 primeros meses del año, se han registrado 8 decesos. Ramiro Llanos, el exdirector del régimen penitenciario, asegura que estas muertes se dan por el hacinamiento en diferentes cárceles. Las personas privadas de libertad se están muriendo en cárceles porque hay un exagerado hacinamiento, horroroso hacinamiento. De 5.000 privados de libertad en 2005, que ya se decía en ese tiempo que era hacinada la población penitenciaria, según un dato, hoy hay más de 27.000 personas privadas de libertad en cárceles. Y no hemos construido nuevos ambientes, no hemos habilitado bienes del narcotráfico. Las personas siguen viviendo en estos lugares de encierro en espacios mínimos. 500% de hacinamiento. Es como dar el ejemplo de que en una familia de 5 personas llegan otras 25, es decir, 30 personas, 25 personas están viviendo en una casa. Colapsa todo, enfermedades, los servicios higiénicos, la convivencia, todo se pone pues inadecuado. El trato con los otros es muy difícil y entonces todos estos problemas normales de convivencia se negativizan. Y entonces esto está generando malestar, rencillas, peleas, muertes. Pero veamos cuál es la situación carcelaria. Esta es la realidad de las cárceles del país.
Las cárceles en Bolivia, entre la violencia y hacinamiento, 8 reclusos muertos entre enero y febrero del 2023. Veamos por departamentos. En el departamento de Santa Cruz, los reos, hay 3.252 reos sentenciados, 6.873 reos que están detenidos de forma preventiva, siendo un total de 10.479 presos en Santa Cruz, en la cárcel de Palmasola. En su mayoría son detenidos preventivos. En La Paz, los sentenciados son 1.235 reos, 4.172 son preventivos. En total, 5.832 son los reos que se encuentran en las cárceles de La Paz, en su mayoría también preventivos. En Cochabamba, 936 son los sentenciados y 2.031 son los preventivos. Considerable la diferencia. En total, 3.361 reos. En Tarija, 756 son los reos que están sentenciados y 897 son los reos que tienen detención preventiva. En total, 1.793. En Beni, 405 presos sentenciados y 730 son los que tienen la detención preventiva. Un total de 1.195 reos en el Beni. En Oruro, 603 presos sentenciados, 989 con detención preventiva, un total de 1.679. En Potosí, 319 sentenciados, 720 preventivos, en total 1.113. En Chuquisaca, 461 reos sentenciados, 558 preventivos y 1.389 en total. En Pando, 308 son los presos sentenciados, 273 los preventivos y 665 en total. Veamos el total de acuerdo a los departamentos y los que ya tienen una sentencia ejecutoriada. En total, 8.072,75 presos que tienen una sentencia ya en las diferentes cárceles del país, a diferencia de 17.513 con detención preventiva que aún no tienen una sentencia ejecutoriada. Un total de 24.913 presos en diferentes cárceles del país. Y tras la última muerte también de un reo en el penal de San Pedro en La Paz, están denunciando abusos y torturas. Justamente es en el sector de Guanay. Pasa que mi esposo me lo han golpeado y justamente igual me lo estaban culpando de un robo, que ha sido excusa. Yo he ido a hablar con el delegado de Guanay, se han negado. Cuando a mi esposo le vi, tenía hematomas en la cabeza, justamente su oreja me lo habían mordido y mi esposo no es de quejarse. Él justamente se ha callado, dijo no hagas problemas porque los que pisan ahí son fuertes en sí. Al menos en el recinto penitenciario hay drogas, hay alcohol, tengo las fotografías. Anoticiada por la muerte de un reo a golpes en la cárcel de San Pedro y otro que resultó herido, una familiar de uno de los internos que se encuentra en el sector Guanay, donde ocurrió todo, se animó a denunciar y que estos abusos son frecuentes y vienen de quienes hoy son dueños y señores de la cárcel. Como las personas, los policías meten el alcohol a las 3 de la mañana, justamente ha habido muchos traslados de varias personas, entonces quisiera que se haga justicia antes de que esto pase a mayores. No es el único caso, hay muchos internos que sufren maltrato por el delegado que le dicen el Chura, se llama Michael, y el gobernador que es Kevin Fernández, que le dicen el Kiwi. Entonces ellos ya están acostumbrados. Pide que se dé garantía a los reos del lugar, ya que muchas veces los mismos policías saben de esto y callan.
gobiernan ahí son puros feminicidas, violadores, asesinos, los que son los delegados. Entonces ahora mi esposo no tiene entrada a la sección Guanay porque supuestamente él dice que se entra a celdas, roba y demás. Entonces yo quisiera que yo le dije... Siempre manejan ese argumento para golpear. Exacto, él siempre maneja. Entonces, golpear y sacarlos de la sección. De la sección, exacto. Dicen, han querido... Sí, han robado. Entonces yo le dije, ¿por qué le han pegado? Deberían mandarle a Muralla, que es en un cuarto de castigo. Entonces me dijo, no, nadie se le ha pegado. Mi esposo ha venido, a mi esposo le han mirado feo, le han intimidado. Entonces yo no entiendo cómo los policías más están metidos aquí. La complicidad ahí con... Exacto.